El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad, las personas mayores, las personas de la tercera edad. Hablar de tercera edad en Venezuela es hablar de una vejez llena de pobreza y desigualdad social. La situación económica social del país antes de la pandemia para un adulto mayor ya era crítica. La seguridad social decadente y la falta de políticas públicas efectivas y sostenibles en el tiempo han causado estragos. La persona jubilada pasó de pobreza a pobreza extrema. Según los estudios de los especialistas, como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, realizado por Urimari Capote, Arturo Tremont y Edgar Silva Herrera, con el apoyo de Provea y Carlos Aponte Blanc, elaboraron el estudio titulado La situación social de Venezuela, balances y desafíos, en el año 2012, para que vean desde dónde viene esto. La seguridad social y los avances en esta materia comenzaron a declinar entre el 2004 y el 2007, donde el país perdió el servicio eficiente en salud y la canasta familiar se proyectó al infinito. Las prestaciones sociales, las pensiones, que son el ahorro de los trabajadores para costear sus gastos ya en esa tercera edad, en el resto de la vida, han quedado rezagadas porque no crecieron al ritmo de la inflación en Venezuela, que como saben, pues ha batido récords y es la más alta del mundo. Ese es nuestro tema para el día de hoy. La doctora Urimari Capote es la abogada del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Ya la mencioné en este trabajo. Urimari, muy buenos días. Gracias por sumarte al programa en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Bueno, de verdad es un placer oírte y que nos dé la oportunidad de explicar la situación grave, más que de pobreza extrema, ya es de miseria en que se encuentran los jubilados y los pensionados en Venezuela. Y junto a Urimari nos acompaña Edgar Silva, quien es el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Como Urimari, él también está en Caracas. Edgar, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tienes el mute en la computadora, en el dispositivo, Edgar. A ver, ahora, no, Edgar no nos... Sigues con el mute. Ahora sí, Edgar, ahora sí, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. De verdad que es un placer escucharte de nuevo. Siempre te oigo. Muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar con Urimari. No es de pobreza, no es de pobreza extrema, es de miseria la situación de los adultos mayores, pensionados, jubilados. ¿Por qué, Urimari? Bueno, a pesar de que en Venezuela existe un marco legal bien importante para blindar las pensiones y las jubilaciones, el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro ha inventado argumentos que no son legales para no aumentarlas. El artículo 80 y el 86, que tiene que ver con la seguridad social y un salario mínimo al menos para los pensionados y jubilados, ellos lo han burlado. No han aumentado más nunca el salario, este salario lo dejaron en 130 bolívares desde hace más de un año, y la inflación continúa. Esos 130 bolívares son ahorita $4 apenas. O sea, no alcanzaría ni siquiera para comprar un kilo de queso. Alrededor de eso, la seguridad social no solamente es pensiones, es todo un marco que tiene que ver especialmente con el tema de salud. Y tampoco ni el Seguro Social ni el Ministerio de Salud está proporcionando este tipo de protección a nuestros adultos mayores, por lo cual ellos no pueden acceder a la medicina privada, a las farmacias. Nosotros no sabemos ni siquiera cuántas personas han fallecido por este tema. Seguramente no están registrados por enfermedades las cuales no pudieron comprar sus medicamentos, por enfermedades. A ver, le pregunto a Edgar, leo esto de la ONG Convite,
Convite hizo un diagnóstico social a 3.058 adultos mayores en 19 ciudades de Venezuela, revelando que el 49% son pensionados y el 25% están registrados en el sistema Patria. El 67% de ellos vive con ingresos mensuales entre 10 y $50. El sistema Patria, ¿cómo funciona en todo esto, Edgar? Las pensiones del Seguro Social son unas pensiones prepagadas. Las personas que cotizamos al Seguro Social lo hicimos durante 20, 25, 30 años. Eso no es un regalo del Estado venezolano. Entonces, ellos dejaron la pensión en los $4 y siempre están bonificando. Estas bonificaciones siempre tienen un sesgo ideológico, político, y obligan a la gente a migrar hacia él porque pagan más los bonos que la pensión del Seguro Social. O sea que es una contradicción. Porque si usted pagó, ese es un derecho. Ya. Hablaba Urimari. Le había hecho la pregunta a Edgar sobre el tema del sistema Patria. ¿Cómo funciona esto a beneficio de un trabajador, de un pensionado, perdón? Bueno, César Miguel, antes de responderte esa pregunta, quisiera decirte que nosotros hemos venido documentando ante la Corte Penal Internacional el delito de exterminio. Está calificado en el artículo 7, literal B del Estatuto de Roma, por haber sido o ser pues un ataque sistemático, así lo establece el artículo, ataque sistemático e intencional por parte de una política gubernamental en contra de una población determinada, en este caso los adultos mayores, por privación de alimentos y medicina. Eso está bien claro expresado allí en el Estatuto de Roma, y por ello nosotros quisiéramos que el fiscal Karim Khan abriera una investigación por delito de lesa humanidad contra la población. Hemos estado haciendo un trabajo nosotros como comité y otras organizaciones de pensionados y jubilados venezolanos que están en el exterior a propósito de ir documentando esta situación. Ya lo hicimos en noviembre del mes pasado, cuando la Corte Penal creó allí una forma para que lo hiciéramos y lo estamos documentando. Es decir, es un exterminio, como decía Urimare. No sabemos la cantidad de adultos mayores que han muerto, pero tenemos casos emblemáticos, el caso de Puente Hierro, que en el 2020 murieron dos hermanos, los hermanos Sandoval, los rescataron los bomberos en su apartamento, fallecidos, y el acta de defunción decía por inanición, porque las actas de defunción, como decía Urimare también, generalmente dicen que falleció por una ACV, por un ataque al corazón, por otra causa, pero la causa fundamental que genera estas enfermedades y estas muertes es la falta de alimentación y la falta de medicina. Eso es la gravedad de las... Sí, Edgar, cuando haces una acusación tan grave como es exterminio, el exterminio supone una voluntad, ¿verdad? Alguien tiene la voluntad de exterminar a otro, de acabar con el otro. En este caso, ¿quién es el exterminador? ¿O quiénes son los exterminadores? El exterminador es Maduro y su tren de mando en esta área de pensiones, de seguridad social y de jubilaciones. Son ellos, porque Maduro sabe las consecuencias de su política contra los adultos mayores. Él sabe que un pensionado con $3 o $4 al mes no puede adquirir alimentos y medicina y sabe que va a fallecer. Por eso precisamente, y además porque no pueden acudir a una salud privada porque no tienen los recursos, y menos a una salud pública porque, bueno, el aparato de salud está absolutamente destruido. Ellos saben las consecuencias de esa política antilaboral, antihumanitaria que están aplicando al país, sobre todo que se ha agudizado desde el 2013 en adelante. Es decir, ya veníamos con un sistema político y económico en el país que está causando estragos, pero a partir del 2013 esto se agudizó y se profundizó hasta el punto de que, como decía Urimare, el año pasado fue que logramos nosotros con la jornada del 2022, el 9 de marzo del 2022, que salimos nosotros
encabezando una protesta nacional donde se se unieron sindicatos, todo el país se unió en esta protesta y se logró el incremento a 130 bolívares el 15 de marzo. Nosotros salimos el 9 y el 15 de marzo Maduro lanzó el decreto de incremento del salario mínimo, pero este año pues sabemos que Maduro no incrementó el salario mínimo, que tiene una política contra los beneficios laborales en general y han destruido todo el sistema de seguridad social. Está plasmado en las leyes, como decía Urimare, hay un marco teórico y legal que fundamenta pues lo que tiene que ser todo un sistema de seguridad social para todas las personas, pero en especial para los adultos mayores, que son la parte más vulnerable de una sociedad, como también son los niños. Pues. Esa es la situación en general. Hablaba Edgar Silva. Edgar es el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la defensa de pensionados, jubilados y adultos mayores. Le pregunto a Urimare Capote, abogada de este comité. Urimare, dijiste, no sabemos cuántos han fallecido, pero tenemos idea de cuántos estamos hablando. Cuando decimos pensionados, jubilados y adultos mayores, ¿de qué número estamos hablando? Bueno, el propio gobierno de Maduro dice que hay 5 millones entre jubilados y pensionados. De hecho, eso era una de las banderas del presidente fallecido Chávez. Él otorgó pensiones a diestras y siniestras, inclusive dándole la misma cantidad a los que habíamos cotizado y a los que no habían cotizado. Sin embargo, con el tiempo esto se fue quedando atrás. No sabemos cuántas personas han fallecido, pero te comentaba que no solamente es el hecho económico. Se calcula que más de 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Casi todas esas personas son jóvenes. Aquí en el país nos hemos quedado, porque me incluyo, no las personas mayores, los viejos. Aquí han dejado abuelos con nietos. Aquí han dejado abuelos que, bueno, sobreviven porque algunos de sus familiares le envían dinero de afuera. Pero este país se convirtió en un gran geriátrico. Usted lo ve por todos lados. Usted va a cualquier actividad en la calle, en la cola de los mercados de la calle, y están puros viejos, puras personas mayores. Entonces, aparte de lo económico, es también el tema el impacto que eso ha tenido hacia las personas que tienen que estar descansando, tienen que estar tranquilos en su casa. Fíjate que si ellos sí son los responsables, porque la propia Constitución lo dice, el artículo 80 dice, el Estado garantizará a los ancianos y ancianas, bueno, ahora ya no se usa ese término, les tiene que garantizar varias cosas, entre otras, su calidad de vida. Y eso no lo está haciendo, y los responsables son ellos. Entonces, no hay otro responsable en este tema del exterminio que no sea, y ellos no le buscan salida a esta situación, no buscan salidas alternas que puedan mitigar el tema de la muerte, el tema de la miseria en que se encuentran los pensionados. Entonces, nosotros no sabemos cuántas personas han muerto por lo que acaba de decir Edgar, pero sabemos que sí han muerto por enfermedades graves, por falta de alimentación, por alimentación adecuada. Porque sí es verdad que ellos dan esas bolsas de CLAP, pero esas bolsas no garantizan ni siquiera buena comida que pueda darle al menos una comida diaria a las personas mayores. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Le voy a ceder la palabra para cerrar a Edgar Silva. Edgar, luego de todos esos señalamientos tan graves, acusaciones de exterminio y demás, ¿ha respondido alguien por parte del gobierno, desde el propio Maduro para abajo, o nadie? Bueno, César Miguel, cuando salimos el 9 de marzo del 2022, la protesta nacional fue producto de que los bomberos también rescataron al profesor Pedro Salinas, un científico de la Universidad de los Andes, y a su esposa en el apartamento, la esposa fallecida y Pedro Salinas deshidratado. Eso conmocionó a la población, en la opinión pública nacional. Y por ello decidimos salir el 9 con un documento y un pliego de peticiones que entregamos en todas las unidades del Seguro Social de Venezuela, que no respondió la presidenta Magali Viñas, de Gutiérrez Viñas, presidenta del Seguro Social. Luego lo llevamos al Ministerio del Trabajo, se lo entregamos a José Ramón Rivero, fue el ministro de Trabajo saliente, y se lo entregamos a Torrealba, que fue el entrante. Luego a la vicepresidencia,
hemos reiterado esa entrega a las defensorías del pueblo a nivel nacional y nadie responde nada, César Miguel. Lamentablemente el gobierno no responde los reclamos de los pensionados ni de los trabajadores en general, que permanecemos junto con todos los trabajadores activos en la calle reclamando pues lo que está establecido en nuestras leyes. Ahí sí. Tenemos a los educadores, tenemos los pensionados de PDVSA hoy en huelga de hambre en la Universidad Central de Venezuela porque le saquearon el fondo de pensiones que ellos cotizaron a PDVSA para tener un retiro digno. Hoy están los pensionados de Alcaza, de las empresas básicas del Estado Bolívar también, exigiendo que le reembolsen el dinero que se les daba mensualmente para la compra de medicina. Ya tienen 4 meses sin cobrarlo y también estuvieron en huelga de hambre. La situación es bastante dramática y este es un gobierno realmente inhumano y que no quiere responder a las exigencias de la población trabajadora en general, que es la felicidad del pueblo, de la sociedad, porque el trabajador es el que produce la riqueza del país. Quiero agradecerle. Hablan del bloqueo. Sí. Del bloqueo. Su respuesta casi siempre, la única, es que por culpa del bloqueo. Sí, las sanciones. Muchísimas gracias a Aurimare Capote y a Edgar Silva del Comité Nacional de Derechos Humanos en defensa de los pensionados, jubilados y adultos mayores. Ambos nos hablaron desde Caracas. Gracias a los dos. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.